chicos. Realmente sabemos nosotros de los contaminantes primarios, sabemos nosotros de los contaminantes secundarios, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, quiero que tenga presente ahora sobre lo que es la consecuencia de ellas, ¿está bien? Por ejemplo, una de ellas viene a ser el llamado efecto invernadero, principalmente debido al CO2, al dióxido de carbono, ¿está bien? Pero realmente, muchachos, quiero que entiendas que toda la vida de miles de años, bueno, vamos a llamar de millones de años, ¿no? Antiguos, siempre toda la vida ha estado el efecto invernadero, siempre ha estado el invernadero presente. ¿Ya? Es necesario tener un invernadero en la atmósfera, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque el invernadero en cierta forma gradúa la temperatura, ¿no? Realmente, muchachos, si no hubiera invernadero, imagínate cómo sería la temperatura, muchachos. Un invierno sería realmente catastrófico. Estamos hablando debajo de menos 40 grados Celsius, menos 50 grados Celsius. Estamos hablando de temperatura muy baja, ¿no? Y un verano sería recontra calorífico. Estamos hablando de encima de 50 a 60 grados Celsius, ¿no? Imagínate, a ver cómo sería nuestra vida si no hubiese invernadero, ¿no? Entonces, toda la vida ha habido invernadero, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la temperatura promedio, en este universo actualmente es 25 grados Celsius. Pero si no hubiera invernadero, jóvenes, sería más o menos, según los científicos, menos 18 grados Celsius, imagínate. Eso sería debido a que no hubiese invernadero, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Pero realmente también el hombre lo ha tomado muy a pecho, ¿no? Porque es demasiado ya, a pesar de tener un invernadero, es demasiado ya que el hombre ha revolucionado, ¿no? Bastante sobre lo que viene a ser justamente las tecnologías, ¿no? Las industrializaciones, las grandes industrias generadas, provocadas, formadas, ¿está bien? El aumento, mejor dicho, en las industrias, ¿no es cierto? Sí, ha provocado mayor liberación de gases de invernadero al medio ambiente, ¿está bien? Como el dióxido de carbono, por ejemplo, como el gas metano, por ejemplo, como el llamado monóxido de nitrógeno, de dinitrógeno, simplemente óxido de nitrógeno, ¿está bien? Entonces, ¿no? Entonces, todos esos gases, por ejemplo, liberados por el hombre, muchachos, ha provocado que el invernadero aumente de temperatura y con ello, jóvenes, se produzca justamente el llamado efecto invernadero, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. ¿Cómo funciona? Más o menos así, mira, ve, ¿no? El mar por acá, la superficie terrestre por acá, las grandes industrias por acá, ¿no? El parque automotor, que es importante, los grandes volcanes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces liberan justamente gases tóxicos que de una u otra manera, muchachos, llegan a formar el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido de nitrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? El llamado ozono también por ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Como tú verás, tenemos nosotros nuestra capa de ozono, llega el rayo ultravioleta hacia la Tierra, ¿sí o no? Los rayos ultravioleta llegan hacia la Tierra, es verdad, llegan hacia la Tierra. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Lo que pasa es que la superficie terrestre, ¿no? Rebota, ese rayo ultravioleta que llega hacia la Tierra rebota, formando el llamado infrarrojo, ¿no? Esos rojitos que estás observando por acá son los infrarrojos, ¿no? Muchos regresarán al espacio, pero muchos también son absorbidos por los gases del efecto invernadero. Al absorber justamente esos rayos infrarrojos, muchachos, permite que realmente estos gases se calienten. Ellos se calientan, muchachos, ¿ya? Y si ellos se calientan, jóvenes, aumenta la temperatura. Provoca, jóvenes, un aumento de la temperatura, provocando en este caso un aumento de la temperatura, muchachos. ¿Está bien? Al aumentar la temperatura, jóvenes, eso, jóvenes, a la larga va produciendo justamente el efecto invernadero, ¿no? Que colabora o agrega también a lo que viene a ser el calentamiento global, ¿correcto? Colabora en cierta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, por si acaso. Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre el denominado efecto invernadero. Recuérdalo, son los gases del invernadero que realmente se van calentando, ¿está bien? Se van acumulando cada vez más gases y se calientan más todavía, ¿no es cierto? Sí, debido a los infrarrojos provenientes del ultravioleta que llega a la superficie y rebota, regresa en forma de infrarrojo. Recuérdalo eso, ¿está bien? Esos, jóvenes, se le llama el efecto invernadero, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Ya, por si acaso, muy bien. Sobre lo que es la capa de ozono, tú sabes muy bien que nosotros tenemos un manto protector, ¿no? El llamado ozono. El llamado ozono, muchachos, ¿no? Que se encuentra en la zona de la estratosfera, ¿saben? Es un manto protector de la Tierra, en cierta forma, jóvenes, lo que hace es filtrar, disminuyendo la intensidad con la cual el rayo ultravioleta llega hacia la Tierra, ¿saben? Por ejemplo, si bosquejamos acá, decimos lo siguiente, él es la capa de ozono, ¿saben? Vamos a colocarlo una vez más acá, el ozono. Ya está, ¿saben? Él es la capa de ozono, ¿está bien? Como sabemos, nosotros tenemos nuestro querido Sol por acá. Ahí está nuestro querido Sol. ¿Ya? Está. Tenemos nuestro querido Sol por acá, muchachos. ¿Y qué hace nuestro querido Sol? Bueno, irradia los rayos ultravioleta. Ya está. Ya está. Correcto, muy bien. Ella, irradia los ultravioleta. ¿Qué hace el ozono? Lo que hace el ozono, jóvenes, es como un manto protector, ¿no es cierto? ¿Qué permite?
permite que realmente las rayos ultravioleta lleguen hacia la Tierra, pero con menor intensidad, ¿no? Imagínate ver, por ejemplo, salen 50 rayos y solo ingresan 10, por ejemplo, por decir. ¿Está bien? Eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, este manto protector llamado ozono lo que hace es filtra, muchachos, ¿no? La radiación ultravioleta que llega hacia la Tierra. Pero ¿quién lo está destruyendo? Justamente, jóvenes, los llamados aerosoles, los llamados freones, los llamados clorofluorcarbonados. Ellos de una u otra manera, jóvenes, liberan el cloro atómico, ¿no? Acá tenemos un clorofluorcarbonado presente en el aerosol, ¿está bien? Que liberan el cloro atómico, y ese cloro atómico que va ascendiendo hacia la parte superior, ¿no es cierto? Sí, va a llegar justamente al manto de la capa de ozono. Es ahí donde ella reacciona con el ozono, formando justamente el radical, ¿no? El monóxido de cloro radical, más la formación del oxígeno O2, ¿está bien? Bueno, si bien es cierto, es bueno esto, ¿no es cierto? Sí, pero sin embargo también es malo porque se destruye la capa de ozono. Al destruir la capa de ozono comienzan a haber agujeros. Esos agujeros generados en la capa de ozono provocan, jóvenes, el paso más veloz, más intenso, ¿no? De la radiación ultravioleta. Y si ello llega a las zonas pobladas, simplemente, jóvenes, va a provocar muchos estragos a las personas. Por ejemplo, no te va a permitir una respiración normal, la parte mucosa se queda trabada, ¿no? Va a comenzar a irritarte la vista, los ojos van a comenzar a arderte, ¿de acuerdo? Y más aún todavía, va a provocar lo que vendría a ser en este caso cáncer a la piel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Justamente, muchachos, la capa de ozono lo que hace es protegernos de todo eso, ¿ya? Por eso que la capa de ozono juega un papel muy importante, muchachos, ¿ya? ¿Qué han sugerido los países del mundo, ¿no? Bueno, simplemente reducir, jóvenes, ¿no? La liberación de los llamados aerosoles, ¿no? Al prohibir el uso de aerosoles, jóvenes, provoca, jóvenes, que ya no exista el cloro atómico, ¿no? Hacia la superficie. Si bien es cierto, todavía en el Perú de repente usamos, ¿no? Justamente, jóvenes, los aerosoles, pero sin embargo en muchos países del mundo, como Europa, por ejemplo, ya prácticamente está en desuso eso, ¿no? Está prohibido prácticamente, ¿ya? Entonces ya no se utiliza como antes, ¿ya? Por eso, en cierta forma, la capa de ozono ha comenzado si podemos decirlo, a curarse, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? A restablecerse lo que era, al menos una parte de lo que era antes, ¿está bien? Porque totalmente no lo va a hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, justamente, muchachos, ¿no? El hombre se está dando cuenta, bueno, algunos se están dando cuenta, jóvenes, o mejor dicho, algunos están reconociendo, ¿no es cierto?, lo que está provocando justamente los aerosoles y lo que hace justamente que la capa de ozono se destruya y nos perjudica a todos nosotros, ¿no? No solamente a uno, sino a todo el mundo en realidad, ¿está bien? Hay zonas donde estuvo bien dañada, ¿no? En la zona de la Antártida, por ejemplo, estuvo bien dañada, ¿correcto? ¿Sí? Recuerde que de una u otra manera la atmósfera se traslada, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? No se queda quieto, ¿está bien? Porque, por ejemplo, jóvenes, si bien es cierto, ¿no? Esa capa de ozono, ese agujero de ozono no está quieto ahí nomás, ¿no? En cierta forma tiene, ¿no? cierto espacio de traslación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por tal motivo, muchachos, entonces debemos de entender que la capa de ozono, que es importante para nosotros, está siendo dañada por el propio hombre, ¿no? Así como se dice, el hombre destruye al hombre, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Hay que cuidar, jóvenes, nuestra capa de ozono y en lo posible, si fueran jóvenes totalmente, debemos de dejar de usar los llamados aerosoles, ¿correcto? ¿Sí? Es la única manera de poder proteger justamente nuestra capa de ozono. No te vayas a olvidar, ¿correcto?